Ok, muy buenas tardes. Acá transmitiendo desde la bella y maravillosa ciudad de Bogotá, del cuartel general, el Ministerio del Deporte. Y vamos a iniciar esta aventura con lo que son las vías activas y saludables de Colombia. Está en nuestra agenda, de nuevo algo general. Creo que este es un trabajo que vamos a realizar muy de la mano con todos los articuladores y también con los monitores y gestores. Van a ver que este panorama está muy divertido. Pero entonces comenzamos con esto. Esto es algo de historia. Eso es Nueva York en el año 1904 a su izquierda y 1908 a su derecha. Antes toda la movilidad de esa ciudad era con vehículos de tracción animal y llegó un momento que colapsó tanto las vías por las secreciones de los caballos que no podían transitar. En ese momento el señor Henry Ford entró con la excelente idea de volver a comerciar el vehículo, el modelo T, y reemplazó muy rápidamente al vehículo de tracción animal. Cosas que pasan 100 años después, como esta. Esto es Bogotá, y Bogotá a la izquierda era un momento muy de la normalidad y aquí a la derecha con otra realidad, con COVID. Empiezo iniciando con esta temática, es de cómo también los contextos y las circunstancias mundiales hacen transformar la naturaleza y la anatomía de las ciudades. Y esto es por el COVID. Y acá es cuando hay una vía activa y saludable. Con vía activa y sin vía activa. Esto es un municipio contiguo a Bogotá que se llama Soacha, muy concurrido, un municipio muy densamente poblado, pero la vía activa, si pueden ver, no es de uso exclusivo para las bicicletas, es para la gente, para el peatón, para el aprovechamiento del tiempo libre. Por eso era esta antesala, porque la naturaleza de las ciudades se ha venido también transformando con todo lo que ha venido siendo el COVID en el mundo. Sin antes de entrar en materia, sí voy a presentar rápidamente al pool de articuladores SBAS en orden alfabético. Entonces está aquí Armenia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cúcuta, Huila, Ibagué, Meta, Nariño, Norte, Santander, Pasto, Pereira, Quindío, Risaralda, Sucre y Valle del Cauca. ¿Por qué invito en cabeza de estos compañeros? Es que el lenguaje de vías activas saludables es muy diferente al de hábitos y estilos de vida saludables. Los documentos son diferentes, la medición es diferente, el contexto es diferente, los actores son muy diferentes y así como está a mi espalda, son personas que también van a campo con mucho cariño y mucha vocación. ¿Qué pasó con nosotros en 2019? Primero, las vías activas y saludables están en el enfoque de políticas ambiental, en la estrategia de políticas y planeación comunitaria y tiene una clasificación de emergente. O sea, quiere decir que las vías activas y saludables sí son una estrategia basada en la evidencia, costo efectiva, que promueve la práctica regular de actividad física. Desde ahí empieza nuestra historia.
¿Y qué pasó en cuanto a cifras? Estos son los 36 programas que reportaron su funcionamiento, los identificamos por redes sociales, de su funcionamiento de manera regular. Es decir, por lo menos una vez al mes. Llámese domingo, festivo o la jornada que tuviese. Está Antioquia, Arauca, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte, Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Esta cifra es desalentadora con respecto a lo que fue 2018. En 2018 completamos 60. 2019 bajamos a 36. Entonces, cuando teníamos un reporte en alrededor del 2016 de hasta 100 programas en Colombia. Quiere decir que estos programas están teniendo un revés en su desarrollo. Y estos fueron los reportes que se realizaron en lo que duró la vigencia 2019. Aquí podemos ver los 85 reportes que hicieron los equipos, ya sea para las jornadas regulares o las jornadas diagnóstico. Podemos observar que el equipo pues, que más reportó fue Pasto. Si tenemos una regularidad o un proyectado de 52 jornadas, que son más o menos lo que tienen domingos el año, casi que el 48% del año lo reportó Pasto, pero de ahí para abajo se iba disminuyendo hasta tener hasta 1. Sin embargo, fueron 330.053 atenciones. Aquí no estamos incluyendo los conteos de Bogotá, ni de Cali, ni de Medellín. Esto era lo que hacía parte del equipo de hábitos y estilos de vida saludable. Esto quiere decir que también ya iniciamos a tener una responsabilidad compartida todo el equipo de lo que es el éxito de esta estrategia. Esta es una tarea que obviamente entre todos, pero liderada por también los articuladores, quisiésemos que estas cifras fueran superiores. Bueno. ¿Qué pasó en 2019? 2019 fuimos sede del 14º Congreso de Ciclovías Recreativas de las Américas. En el marco de las Ciclovías Recreativas de las Américas se realizó la reunión de la Red Colombiana de Vías Activas Saludables. En ese epicentro, en esa reunión, como pueden ver ahí los que estamos presentes, creo que hay muchos de nosotros, otros que nos conocimos ese día, estuvimos pensando con base a esos 5 tópicos que realizamos, hicimos una evaluación, a todos se les entregó un informe de lo que fue esa reunión. Y fueron 5 tópicos que los teníamos trazados para realizarlos en una estrategia mancomunada mediante nodos, pero es un tema que no queda distante de lo que vamos a realizar, o sea, lo que es abogacía, la financiación, seguimiento y evaluación. Y el seguimiento y evaluación, si ustedes lo ven, ¿qué fue lo que pasó con los resultados de los conteos y de las vías activas? Jenny bien nos decía que qué medir. Y no es solo que medir solamente con test nuestro cuerpo, sino también nuestros programas. Bueno, vamos con la guía. La guía 2020, que ya está en el poder de todos ustedes, que fue enviada hace un buen tiempo, es un documento que se simplificó más para que nosotros podamos generar esos procesos de incidencia política. Lo que está planteado en este momento no es lo que vamos a hacer en la realidad con COVID.
Ya próximamente desde el ministerio se va a elevar una invitación mediante la red colombiana y se hará una reunión para trabajar específicamente esto. Pero sí el mensaje es que todos los articuladores y gestores debemos estar muy bien versados de lo que son las vías activas y saludables. La guía base está basada en el manual de criterios para evaluación de las ciclovías recreativas. Eso fue en 2009, es un documento que también es público. Y lo que sí quiero decirles, y con orgullo podemos decir que la mayor cantidad de estos documentos de vías activas y saludables en el mundo son hechos en nuestro país. Creo que nosotros debemos conocer muy detenidamente esos documentos. Está el indicador, el sello de indicadores de calidad, BICIS de calidad, está el manual de implementación para promocionar vías y actividades saludables, que es del Ministerio del Deporte, la ruta metodológica para el diagnóstico, asesoría, implementación y fortalecimiento de las bases. Aquí empieza la guía. Esto se fundamenta en esta ruta, una ruta que tiene 4 pasos, y vamos a mantener la estructura o la proyección que teníamos desde el año 2019, 2018, en el cual van a tener unas tareas los articuladores municipales y ahora los articuladores departamentales y también obviamente asistidos o apoyados en cooperación con los monitores. La guía para los equipos departamentales, pues ellos hacen este ejercicio. Es un ejercicio que desde ya debemos hacer, aunque estén detenidas las vías activas saludables en nuestro país, debemos saber dónde están. No podemos empezar a hacer un proceso de reapertura si no sabemos dónde están. Si no conocemos nuestro sector, es muy difícil decir cuál sería el impacto en el país para hacerlo. Y este es un proceso, es uno de los programas que de la vida real hemos sido más conservadores, porque no hay un evento deportivo que congregue más gente en el mundo que una vía activa y saludable, y con los costos que representa. Entonces, esto es lo que tenemos para cuando tengamos la posible reapertura, pero también tenemos que conocerlas muy bien cómo funcionaban para pensarlas hacia futuro. Entonces, ese diagnóstico que se hace, hacen unos criterios de inclusión, una caracterización municipal, unos antecedentes y el análisis del contexto político. Los criterios de inclusión o exclusión son sencillos, y si hay voluntad política, sí o no, es muy dicotómico. Si sí, pues vamos, y si no, pues nos toca retirarnos. Las condiciones topográficas deben ser favorables. Hay algunos municipios que no tienen esa posibilidad de tener unas vías de vehículos habilitadas. De pronto algunos no, la única vía que tienen pavimentada es la principal, la que va por la mitad del municipio y no más. ¿Cumple o no cumple? Disponibilidad de vías y los antecedentes. Aquí las características son un tema de saber datos base de las personas, número de habitantes, actividades económicas, temperatura promedio. Es un tema clave para determinar cuándo, a qué hora, qué día podemos realizar la jornada de vía activa. Los antecedentes, si en el pasado fue regular, no regular, si hubo actividades complementarias, experiencias relacionadas, ciclopaseos, que hayan cerrado las vías para hacer de pronto unos torneos deportivos poco convencionales en las vías y demás. Vamos hacia la asesoría. La asesoría, pues, se hace una socialización de esta propuesta. En la guía VAS podemos ver al detalle que la socialización y la capacitación no es la misma dependiendo del tipo de actor de las personas. O sea, es diferente hablar con un alcalde a hablar con la policía de tránsito. Por eso aquí el lenguaje de vías activas empezamos a transformar con términos de, por ejemplo, hablar de plan vial, plan de manejo vial, plan de
manejo de desvío de flujo vial de vehículos, cierres, planes de contingencia. Ahí empezamos a ver otros términos que debemos apropiarnos rápidamente para que podamos avanzar en nuestra estrategia. Estas son unas tareas, son unos entregables, tenemos que hablar, por eso les decía, es un tema con los tomadores de decisión, otro tema con los grupos líderes, otro con los voluntarios, otro con la comunidad en general. Hasta ahí vamos construyendo nuestra propuesta. Ya cuando nosotros avanzamos un poco más, esto que construimos en este pedazo de la ruta, la ponemos en escena con las jornadas diagnóstico. Hay dos jornadas. Hay una que se ejecuta en un trazo inicial, si nos funcionó bien, vamos a hacer otro ensayo. Si no nos funcionó de acuerdo a la evaluación que se haga con el grupo líder, pues tendríamos que trasladarla. Si está, por así decirlo, dio éxito, dio buenos resultados, pues ahí sí pasamos a los siguientes pasos. Y esto empieza a jugar mucho los juiciosos que vayamos a hacer con los reportes. Si bien hay un enlace habilitado para las vías activas y saludables de las jornadas regulares en el mecanismo de captura de información, para los diagnósticos y el reporte de los mismos está destinado a este formulario. En este formulario solo consignamos esas vías activas. Aquí vamos a probarlas, hacemos un mapeo de cuántos municipios tal vez nosotros podemos probar en el país. Esto ya es unas fases de acompañamiento. Esto ya es un tema que tenemos que empoderar al municipio en el sentido que ellos ya deben generar una capacidad logística y financiera y técnica para que la vía activa se desarrolle. O si no, nuestros compañeros, nuestros monitores van a ser los que van a ser sacrificados al desarrollarla. Aquí es un trabajo de todos. También la vía activa y saludable es uno de los ejemplos de trabajo intersectorial más ejemplar. Muchas entidades sumadas a eso. Entonces, con este análisis de viabilidad, vemos si no es viable, qué pasó, si es viable, prometedora, o sea, quiere decir que toca hacer más jornadas, o si es viable, presenta condiciones para su implementación. Aquí pues vamos a decir su regularidad, el monitoreo y el análisis de las vías. O sea, en vez de decir, vea, ustedes van... Bueno, creo que alguien tiene el micrófono por allá encendido y ya lo silenciamos. Bueno, en ese acompañamiento, después de realizar esas jornadas y mirar con el municipio que lo podamos hacer, pues empezamos a elaborar esa propuesta. Y esa propuesta está avalada por el ente deportivo. Se radica en la alcaldía y en lo posible hacer la expedición de un acto administrativo. ¿Y esto para qué? Para que estos programas no queden solamente con el sopeso del decreto del alcalde, sino que lo podamos escalar a un acuerdo de consejo que ya lo ingrese a la agenda pública del municipio. Por eso estos procesos no son tan acelerados, no tenemos unos tiempos determinados porque también son variables de acuerdo a los contextos de cada municipio. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un decreto, un acuerdo municipal que está también a disposición del equipo. Ya después vamos con las implementaciones de las jornadas regulares, le damos sostenibilidad, evaluación y seguimiento con recogidas. Los equipos municipales, que son los que ya están aquí acompañándonos y la mayoría tiene vías activas, a menos de algunos que pues desafortunadamente fueron suspendiendo sus servicios, como es el caso de Barranquilla, como el caso de Santa Marta, el caso de Valledupar, Cartagena también tuvo,
tenemos que analizar esos casos y de pronto estos equipos sí pueden hacer el proceso anterior de diagnóstico para volverlos a alcanzar. Incluso el caso de Barranquilla es bien particular porque ustedes tienen un decreto que está vigente. Están haciendo casos omisos a la legislación que está publicada. Entonces ahí es donde debemos entrar nosotros como actores principales y líderes de las vías activas para empezar a desarrollar estos programas. ¿Y dónde se registra esto? En el formulario azul. Las vías activas y saludables regulares van en el formulario azul. ¿Por qué? En este formulario es donde empezamos a hacer el reporte que nosotros escalamos a los organismos internacionales, llámese la Red de Ciclovías Recreativas de las Américas, también en cierto caso con el Observatorio Mundial de Actividad Física, también tenemos la posibilidad de hacer reportes para investigaciones y demás. Recuerden que Colombia siempre ha sido líder en este tipo de programas. Tenemos la vía activa saludable más extensa, más antigua y el ejemplo para el mundo. Seguida, que es Bogotá, que seguía Cali y después sigue Medellín. Y creo que eso es un baluarte que debemos volver a poner en escena en la agenda internacional de nuestro país. Entonces, en este formulario es donde hacemos el reporte y aplicamos eso. Aquí está lo que los equipos municipales, como saben nuestros amigos articuladores municipales, toca hacer los conteos, ya los conteos toca hacerlos con el protocolo y hay que reportarlos. Y esos 85 reportes del año 2019, pues si no fuese por esta dificultad que tenemos ahora, pues tendríamos ya en este momento una cantidad pues significativa. Aquí tenemos lo que son los formatos, pero tenemos este que es el que ya está formulado. En este formato lo que tenemos es que solamente registrar el tipo de conteo, la actividad y el punto. Yo, como les decía, este es un ejercicio mucho más extenso, mucho más técnico que debemos aprender todos de la mecánica de la operatividad del conteo en campo y de cómo la fórmula empieza a operativizarse para generar el estimado de personas que tenemos en jornada. Este es el formato después cuando se arroja. Y aquí sí, con nostalgia las veo, pero con mucha visión hacia futuro que vamos a poder volver a hacerlo. Esto es Garagoa, Boyacá, es la vía principal. Tuvimos la posibilidad de hacer una visita allá y es un municipio pequeño, pero le apostaron. Es la vía principal y la cerraron para la gente. Pitalito, y ahí hizo reportes, una vía activa pequeña que nosotros ajustamos la fórmula de estimación para esa vía, que es de menos de 2000 metros. Pero ahí está funcionando y mire, tiene todas las actividades complementarias, actividad física, deporte, demás. Arauca que tenía 7 y ahora pues con nostalgia digo que no hay. Tenemos que volver a mirar a ese pasado y que a futuro podamos volverlas a tener. Pereira que tenía no solamente las jornadas dominicales, sino también entre semana nocturnas como se ven en esto. Y esta es una avenida principal que la 30 de agosto que atraviesa la ciudad, es la columna vertebral. Pasto, creo si no estoy mal al fondo está la Gobernación, al lado está lo que es la Plaza del Carnaval, si no estoy mal, si me equivoco les ofrezco excusas, pero sí ellos en ese momento, en la vigencia 2019, nos reportaron una cantidad de actividades muy, muy interesantes, estas acciones de conciencia vial. Cúcuta que con 3.2 kilómetros que tiene de extensión
es una de las más asistidas que he visto. O sea, yo pienso que les falta más vía, y ahí cuando tuvimos la oportunidad con el equipo de Cúcuta empezamos a ver cómo la extendemos. Pero nos transformamos. Y esta transformación es para que esta imagen no sea un triste recuerdo, sino más bien sea un punto de partida para el futuro, y no olvidarlas con este tipo de jornadas por el momento, lo que son las vías activas saludables virtuales, que ese nombre no se le olvide a la gente, que estos son unos tesoros de la ciudadanía. Recuerden que estos programas también tienen un componente altísimo de movilización social. Entonces no podemos dejarlos olvidar. Esto es un caso, por ejemplo, de Cúcuta. En Pereira también han realizado ejercicios para temas de bicicleta, pero también con el tema de vía activa. En Cali también hemos visto unos ejercicios. Ellos incluso tienen un programa de televisión ahí por Win Sport los domingos, pero el tema es que ese horario, ese mensaje de familia, ese mensaje de ir a la vía activa como un punto sine qua non de la jornada del domingo, pudiese ser la vía activa. De la conducta de cada uno depende el destino de todos. Y por eso, volviendo a tomar palabras de lo que era la ruta del movimiento, también las vías activas saludables merecen una atención, pero con prudencia, ser conservadores. No podemos, por de pronto emociones, ir a exponer a las personas a lo que tenemos de cara y de frente por hacer acciones desmesuradas. Esta es una imagen que siempre me ha gustado. Dos generaciones que están compartiendo un espacio público, y es un espacio público que tienen para disfrutarlo. Entonces, así es la historia rápida de las vías activas saludables, sin dejar de decir que, por ejemplo, estas jornadas de las vías activas saludables virtuales se pueden reportar como acciones para promover EPS, las cuales pues también se pueden hacer su registro y demás. No podemos dejarlas perder del panorama. En el momento cuando volvamos a hacer las vías activas y saludables de carácter presencial diagnóstico, se tenía proyectado que estas fueran homologadas como un evento de movilización, un evento masivo para los monitores, pero vamos paso a paso. Ya tendremos la oportunidad de hablar con mucho más detalle de las vías activas saludables, de esta estrategia de orden nacional para la promoción de hábitos y estilos de vida saludable. Muchas gracias.